Que la misericordia de Dios se aflore en esta mañana a tu favor. La palabra dice que ellas son nuevas cada mañana y que esa misericordia tú la puedas contemplar, la puedas palpar, la puedas disfrutar y que te dé protección, calor en medio del frío, frío en medio del sofoco y traiga paz total a tu vida. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 38. La palabra de Dios dice así: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Mis amados, acabamos en el audio anterior de hablar de cuando había una enfermedad espiritual. Había una condición espiritual. Había una posesión demoníaca que no sería tratable, que no se puede tratar clínicamente. Pero ahora Lucas, tal como Mateo y Marcos, nos relatan esta historia de la suegra de Pedro. Lucas la pone de manera que podamos entender ahora que ya no se trata de una enfermedad espiritual, ahora se trata de una condición clínica, ahora se trata de una enfermedad física, biológica, ahora se trata de una infección, porque dice que la suegra de Pedro tenía una fiebre, tenía una gran fiebre, y sabemos que la fiebre es una expresión, es la manifestación de una infección. Y al decir que era una gran infección, una gran fiebre, está diciendo que la infección era muy grande. Y sabe, entendemos, conocemos que científicamente la ciencia, valga el pleonasmo, ha creado, fabricado antibióticos para contrarrestar las diferentes infecciones que aquejan a la humanidad. Bueno, las infecciones que más afectan a la humanidad son las infecciones respiratorias, pero cualquier infección que no es tratada a tiempo y de manera coherente y responsable puede llevar a la muerte a cualquiera. Pero Lucas nos da a entender que esta fiebre de la suegra de Pedro no era cualquier fiebre. Era una fiebre que había avanzado a tal punto. Reenviemos eso. La infección que producía esta fiebre había avanzado a tal punto que era una condición de muerte, que se debía tratar clínicamente, que se debía tratar, óigalo bien, biológicamente, porque era un problema biológico. Era posiblemente un virus, era posiblemente una bacteria infecciosa. Pero al decir que tenía esta fiebre, está diciendo hay una enfermedad clínica que no está diagnosticada. Sí. No tenían un diagnóstico. No sabían cuál era el virus, cuál era la bacteria. No sabían cuál era la enfermedad, cuál era la infección que estaba matando a la suegra de Pedro. No lo sabían. Lo desconocían totalmente. ¿Se podía llevar al médico? Claro que sí. ¿Se podía buscar paliativos? Claro que sí. Ungüentos, medicina natural, desde luego, todos esos recursos, porque las enfermedades clínicas pueden ser y deben ser tratadas.
naturalmente. Pero entra en escena Jesús. Vemos a un Jesús que cuando salió de la sinagoga en Capernaum, entró a la casa de Pedro, entró a la casa de Simón Pedro. Pedro vivía en Capernaum, ya nos deja claro eso. Antes de empezar su ministerio, antes de empezar a caminar con Jesús, allá estaba la casa de Pedro, la humilde casa del pescador. Óigalo bien. Y entró Jesús allí. Y dice que le rogaron. Le rogaron le pidieron. No es que Jesús se estuviera resistiendo, no es que Jesús se estuviera negando, no es que Jesús se estuviera rehusando a orar o a imponer sus manos sobre ella o a sanarla, no. Le pidieron que hiciera algo por ella porque ya se sabía que Jesús había sanado a muchos. Y que aquel que perturbaba la paz en la sinagoga de Capernaum ya no lo hacía. Los demonios habían sido echados fuera. Ahora tenían libertad en la sinagoga. Pero curiosamente, luego de que la opresión que había en la sinagoga se había terminado, ahora Jesús entra en la casa de Pedro, donde hay una opresión ya no espiritual, clínica, un virus, una bacteria que tenía en cama, derrotada, casi agonizante, a la suegra de Pedro, y que podía extenderse al resto de la familia. Qué tremendo esto. Dice la Biblia que Jesús se encorvó hacia ella, se inclinó hacia la suegra de Pedro y reprendió a la fiebre. Reprender es llamar, es regañar. ¿Se puede reprender a la fiebre? Sí. Recuerdo una vez unas hermanas, yo era oveja en la iglesia presbiteriana de Guapi, y unas hermanas estaban orando por un casi hermano que estaba en silla de ruedas y que estaba muy enfermo. Había que aplicarle medicamento para el dolor constantemente, y este hombre se quejaba día y noche. Y ellas oraban y oraban con mucha fe para que este hombre se sanara. Querían ayudarle a aliviar su dolor. Y entonces el Señor me llevó a la casa, porque eran vecinos nuestros. Me dijo: ve y ayuda a estas mujeres. Y yo pasé. Y yo no tuve que orar tanto. Simplemente reprendía el dolor. No conocía su origen. Nunca conocí qué causaba su dolor. Pero lo reprendí. Esto no lo digo para pretender o decir que soy mejor que nadie. Lo digo para ilustrar y para que entiendan lo que Jesús hizo. Reprendía el dolor de aquel hombre. Le dije: dolor, en el nombre de Jesús te reprendo, te ordeno que lo dejes. Y el dolor inmediatamente le dejó. Este hombre inmediatamente dejó de quejarse. Inmediatamente. ¿Se puede reprender? Sí. Pero tiene que saber que va a reprender.
Jesús reprendió un espíritu inmundo, está bien. Ahora reprende a una fiebre, a una enfermedad desconocida. Tal vez para todos era desconocido realmente qué era lo que aquejaba a esta mujer, cuál era su virus, cuál era su infección, cuál era su plaga, cuál era la bacteria que le estaba afectando. Pero de seguro Jesús sí sabía que estaba afectando a esta mujer, que la estaba matando. Y Jesús le reprendió. ¿Se puede reprender? Sí se puede reprender. Como creyentes tenemos autoridad para reprender las enfermedades clínicas, biológicas, físicas. Pero reprender a los demonios es cosa de Jesús. Nosotros simplemente en el nombre de Jesús les mandamos salir fuera. Y ellos en el nombre que es sobre todo nombre deben obedecernos. A las enfermedades podemos reprenderlas. Sí. Sí. Y tienen vida, claro que tienen vida las enfermedades. Ellas son producto de una célula que está enferma, de una célula que está infectada. Un virus tiene vida, una bacteria tiene vida. ¿Se puede reprender? Claro que sí. Y en la dimensión espiritual y con la autoridad que te ha sido concedida, que te ha sido dada, puedes hacerlo. El dolor, la fiebre, la enfermedad tendrá que irse en el nombre poderoso de Jesús, porque aquí la palabra dice: yo os doy potestad, autoridad, gobierno, poder sobre enfermedades, sobre escorpiones y serpientes. Y también la palabra dice: sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. Es importante tener presente esto. Y es tremendo también, porque la fiebre de cuál esta mujer. Esta mujer fue totalmente sana. La muerte que le estaba visitando, la enfermedad de muerte que había sobre ella, la muerte que ya estaba decretada, inmediatamente le dejó. Y esta mujer se incorporó y empezó a servirle a Jesús. ¿Cuántos milagros Dios ha obrado en tu vida? ¿Cuántas obras maravillosas, gloriosas Jesús ha obrado en tu vida? ¿Cuántas veces has visto su misericordia obrando a tu favor? ¿Cuántas veces le has visto extender su mano para levantarte? ¿Cuántas puertas que estaban cerradas se abrieron? ¿Cuántas veces te sacó del fango, del lodo, te lavó, te limpió? ¿Cuántas veces te abrigó en medio del frío? ¿Cuántas veces puso su nube sobre ti en medio del calor inclemente? ¿Cuántas obras maravillosas Él ha hecho en ti, por ti y por los tuyos? ¿Y cuál ha sido tu respuesta? ¿Cuál ha sido tu reacción a tantos beneficios que has recibido de Jesús? ¿Cuál ha sido tu reacción? La suegra de Pedro es un ejemplo. La suegra de Pedro era una mujer grata. No se puso a esperar recuperarse de la convalecencia como muchos queremos hacer y hacemos, sino que de inmediato, correspondiendo a la obra, a la sanidad, al milagro que había recibido, empezó a servirle a Jesús y a la gente que andaba con él. Sí, andaba gente con Jesús,
Lucas no lo relata, pero ya Pedro era parte, había sido llamado y era parte de los 12. Por eso Jesús entra en la casa de Pedro. Se encuentra con la suegra en un estado morbil crítico. Le sana y ella inmediatamente le sirve. ¿Cuál ha sido tu reacción frente a la obra que Jesús, a las obras que Jesús ha hecho por ti? Qué bueno sería que reflexionaras y empezaras a servirle a Jesús. No le preguntes en qué te puedo servir. Empieza a servirle. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.